Ya, siendo las 5:15 de este domingo, ¿cuánto estamos? ¿8? Estamos ya empezando ¿Bien? a 9. 18. 9. Nueve. Es el tiempo, ¿eh? Estamos una semana de perdernos. O de Pero- encontrarnos. O de encontrarnos. También. Tiqui, Como, tiqui, tiqui. como arenga de Canal 13, más lejos para estar más cerca. Sí. Estamos aquí en un programa especial de Abreacción. Como pueden ver, estoy con invitados, los de siempre, pero los más fieles. Primero partimos con Marisol, Hello. gran colaboradora de Abreacción. Su espacio. Águila top en Twitter. Exacto. Pasando la vida. Pasando el dato. Tiene su espacio ahí en Abreacción, Abre Mirada, donde ha escrito hartas cosas. Y estuvimos juntos en Bafisi Así es. hace un par de meses. Video que si no lo han visto, revísenlo ahí en nuestro canal de YouTube. Es un buen resumen. Un buen resumen de un buen festival. Sí. Estuvo muy entretenido. Y como siempre, Claudio aquí Fundador. acompañándonos en Hola, esta hola. ocasión que va a ser un poco distinto. Hoy no vamos a abordar una película, no nos vamos a bucear tan profundamente en algo, sino que vamos a hacer una especie de paneo a distintas cosas que han pasado últimamente en el medio cinematográfico, sobre todo nacional, Sí, bien un movido está. poco internacional también. Como les dije antes, temporada de festivales, es lo que nos convoca también. Esta misma semana, que ayer creo que terminó Venecia, donde salió ganadora Roma, la película de Alfonso Cuarón, Así es. que es de Netflix, completamente, porque hay algunas producciones que apoyan Netflix, pero no son completamente de ellos. Por ejemplo, Better Call Saul, hace poco me di cuenta que sale que es original de Netflix, pero no es de ellos, es como de AMC, una cosa así. Esto es completamente de Netflix. Entonces ya se está hablando de que sea la primera producción que pueda llevarse todos los premios de la temporada hasta los Oscar y que sea absolutamente de la plataforma de streaming. Y cambia un poco la estrategia de los festivales en relación a Netflix, porque Cannes le ha hecho un poco la guerra, ¿no? Entre streaming versus salas. En este caso, Sí, Venecia acoge en el propio festival una película que se va a ver, como tú decías, a finales A de fin año, de en año Netflix. en Entonces es Netflix. un cambio de paradigma importante Sí, también. sí, o sea, tanto Netflix como Hulu, como Amazon, que ya han desarrollado sus mismas producciones, igual han tenido un tema con los festivales. O los festivales han tenido temas con ellos, más que todo. O sea, de lo que decís tú, Cannes, no recuerdo otro que también tuvo ahí un tema con Netflix, pero ahora ya Venecia literalmente lo premió. O sea, le dio el máximo galardón posible, entonces... Que al parecer es una muy buena película también. Sí. Habla Sí. de su historia en México, no sé si en los 70, está hecha en blanco y negro. ¿Vieron el tráiler? No sé si lo Sí. vieron. Está bonito. Está bonito. Está bueno. Interesante. Tiene esa estética muy parecida a una película que vimos en Sanfi que también vamos a comentar. Y a nivel más local, ya se nos viene el FIC Valdivia. Exacto. Excelente. Exacto, FIC Valdivia sacó esta semana, a principio de semana, su programación de este año, su Son los 25, 25 años, un cuarto de siglo del Festival Internacional de Cine El Valdivia. segundo más viejito. Creo que Viña es el más Sí, antiguo. pero Viña, el Festival de Cine de Viña estuvo interrumpido Interrumpido. en dictadura. Sí, po. Y el año pasado se cumplían 50 años, me parece. Sí. Pero con la interrupción del régimen autoritario. ¿Qué nos pareció la programación de Valdivia? Porque la estuvimos revisando. Estuvo solo la competencia, no está toda la información. Falta que develen más películas cercanas a la fecha del festival. También faltan los invitados. También. Que el otro día estuvimos conversando ahí con alguien que participaba, que le preguntaban sobre el invitado y dijo, no, todavía no podemos dar luces de eso. Pero por lo que vimos ahora, y lo comentamos delante y lo digo ahora también, no me prendió tanto. O en mi caso no encontré mucho que ya esperase en el festival. O sea, habían películas que literalmente no cachaba, no sabía de dónde venían. Pero eso Más tiene que ver complejo. con el tipo de programación de Valdivia, que está mirando bastante, por ejemplo, hacia Corea. El director viaja a un festival de Corea anualmente. Otros países que parecen a lo mejor más lejanos, Ujú. pero que siempre nos sorprende. El año pasado nos mostró una joya, principalmente de directoras mujeres,
de países bien diversos, desde Brasil, con Baronesa, que fue La que ganó. que marcó el resto de la temporada de festivales Que todavía luego. anda dando vueltas por ahí, Y ¿cachai? una belleza, además, una intervención en las favelas, viviendo 6 meses ahí, la directora muy joven. Son nuevos talentos que se han descubierto en Valdivia, y este año es muy potente porque se va a revisar mucho de la filmografía de directores y directoras que empezaron ahí. Claro. Entonces me encontré con Nail Satala la otra vez, el director de Rey, y me contaba que van a mostrar todo el trabajo que han hecho para atrás, y justamente sus socios, Cosiña y no me recuerdo el otro, León y Cosiña, fueron socios de Niles para hacer unos cortos, Lucía y Luis, que tiene una estética muy particular. Y ahora en Valdivia va a estar justamente el estreno, que yo lo vengo esperando hace mucho tiempo, que estuvo en Berlín y en otros festivales internacionales, de La Casa Lobo, que es animación, pero una animación, o sea, estos gallos tenían su departamento literalmente cubierto de carbón y hacían un trabajo con stop motion y con animaciones, la historia de una joven que al parecer escapa de Colonia Dignidad, entonces tiene esta cosa política, pero además de stop motion, que me parece una técnica súper interesante, y ese es uno de los que yo creo imperdible de FIC Valdivia, 25 años. Sí, sí. Y además estoy esperando, también estuvo en Marsella, el Festival de Marsella, una película de Teresa Redondo y Carlos Vázquez que se llama Las Cruces, pero que inicialmente se iba a llamar Laja, que es una película de derechos humanos a propósito de las fechas que se nos vienen en el país, y que habla de los detenidos desaparecidos en esa localidad de Laja. Esos son mis más esperados, el resto tampoco tengo mucha claridad de quiénes Sí, son, no, estuvo... pero Sí. mi corazón está allá, así que Bueno, confianza sí, total en la Valdivia programación. igual lo hemos comentado hartas veces, Valdivia tiene una especie de curatoría un poco más marcada en comparación con otros festivales locales, sobre todo con uno que también es lo que nos convoca ahora, que es Sanfi. En comparación con Sanfi, que ahí está esa pelea de cuál es el mejor o más importante de Chile, Sanfi tiene una aprobación mucho más no sé, democrática, más abierta a públicos de todo tipo. Comercial también se puede entender, Y totalmente ¿no? comercial, Sí. pues, claro, Ya. que quizás es donde también donde se afirma para subsistir. O sea, ese es el público que en su mayoría asistía a esas películas. La sección Maestros del Cine, que es quizás la que más se espera, que trae como el filete, pues, el mejor corte de Cannes, el mejor corte o mismo de Venecia, de lo mejor de Europa. O sea, este año vimos Shoplifter, Cold War, El Infiltrado del Clan, todas películas que fueron premiadas en el Festival de Cannes, y quizás es su mayor partner, sobre todo este año que tenían a la Semana de la Crítica como aliado estratégico, donde trajo 6 películas de las 9 que se presentan esa semana, entonces Sí. prácticamente se trajo todo. Entonces, claro, Valdivia tiene lo que conversamos, esta línea editorial un poco más de potenciar cine que probablemente... O tal vez más arriesgado en ese sentido. Sí, Claro. yo creo que hay más ¿Qué experimentación piensas tú, también. Claudio? Estaba pensando que cuando estuve revisando la selección oficial, recuerdo haber visto películas que por ejemplo, estaban en la sección de Una Cierta Mirada en Cannes, que es como Sí. una sección que justamente busca, a diferencia de las secciones, digamos, más farandulizadas, claro, hacer ciertas innovaciones temáticas, Con menos hablar de, luces, pues, claro. hablar de ciertos temas un Tiene- poquito más peliagudos, entonces creo que ahí se la juega igual. Pensaba en Carlo Vivari en República Checa como un referente de un cine, claro, europeo, pero que arriesga e innova todo el tiempo. Claro, es verdad. ¿Qué les gustó más de Sanfic? Volvamos a Sanfi. A ver, propósito de eso. claro, o sea, parte de lo que decía que de lo que también iba a tratar un poco este programa es de lo que vimos en Sanfic, pero vamos a entrar un poco desde lo que se puede ver ahora En que cartelera. estuvo en Sanfic, Vale. que también eso es una buena jugada, yo creo que hace muy Más rápido que estratégico. el año pasado, ¿no? Los estrenos. Yo creo que Me da la impresión que sí. sí. algunos sí, o Ya. sea, efectivamente yo Sí. creo que quizá tienen que haber pensado en que había un correlato entre la película que se estrenaba en Fanfic y cuando esto está en salas comerciales. En el fondo, Claro, sí. claro, y según los acuerdos que cierran y todo, porque estaba acordando el año pasado vimos The Salesman o The Square
como de las que ahora recuerdo que estuvieron en Sanfi, Muchísimo después. y que a los meses después se estrenaron. O el seductor en Sofía sala. Coppola, También. 3 meses, También. 2 meses Sí, después. pues. estrenaron. Y esto, por ejemplo, la película inaugural El Ángel de Luis Ortega, Argentina, el festival estaba terminando y la película se estrenó. Sí, en fue sala. muy rápido. Fue muy, muy rápido. Esa película ha tenido 1 millón de espectadores en En Argentina. Argentina la vio mucha gente. Es Entonces que, también es una sí. apuesta comercial de que acá probablemente va a aprender, no sé si tanto, por supuesto, pero es una película fácil Sí, de o sea, digerir. están esas estrategias super marqueteras de cine que no solamente acá, sí, también lo estaba viendo, voy a meter una cuchufleta así horrible, pero no sé si vieron Megalodón, ¿cacharon esa película que era No. como muy comercial de Que sigue- Jason Statham? Que sigue en cartelera. Sigue en cartelera. Sí. Una película cualquiera, olvidable, como Tiburón, pero Ah. más grande, se llama Megalodón. La película tiene entre su reparto una mina que es china, coreana, japonesa, no tengo idea. Pero la inclusión de ese personaje es netamente para que pueda ser comercializada en Asia. De hecho, las producciones de gráficas, de póster, de afiche, es donde se potencia ella, para poder llegar a ese mercado y así poder tener la mejor recaudación posible. O sea, es netamente una estrategia de marketing, no de desarrollo, de guión, da lo mismo esa cuestión. Entonces, lo pensaba en El Ángel también por la inclusión de Luis Ñeco dentro Claro. del... Son coproducciones, es Él es coproducción. coproducción, Porque es coproducción también, claro. ¿Cachai? hay que- Entonces tiene todo ese manejo de decir, ya, esta película es sobre un caso que pasa en Argentina, un caso real de un asesino en serie de los 70, 80, de los 70, pero que pueda ser ampliado, que pueda llevarse a otros lados acá como Chile, ¿cachai? Que creo que todavía sigue en cartelera y esto se estrenó el 30 de agosto. Ujú. Entonces, esas son buenas las jugadas que tiene, o de lo que estaba este año en cartelera. Hay más todavía. O sea, me parece que lo interesante de la película es como que no tiene una mirada ética respecto de por qué las motivaciones, de por qué este Carlitos, hijo de una familia de clase media, muy bello además, con sus rulos dorados, no, ¿por qué termina delinquiendo? Eso no es la mirada No. de la película, sino que es esta cosa seductora para hombres y mujeres de este personaje que en su momento fue muy interesante para la prensa, y me parece que es un interesante ejercicio sin ser una gran película, pero te lleva como a ese otro ambiente, a esa otra cosa de la seducción, digamos, que representa un personaje como este, que además está vivo, así Sí, encarcelado. pues, Carlos Robleo Puch se llama el criminal en este caso. Ahora pensando un poco en El Ángel también, yo recuerdo que El Ángel estuvo en Cannes también. Sí. O sea, es una película que también viene como con cierto aval Claro. industrial, comercial, pero claro, también hay un correlato artístico. Claro, es que igual los festivales se tienen que apoyar en eso, onda, ¿dónde estuvo? ¿De dónde viene esto? O sea, no... No es como el último éxito que trajo 2 millones de Claro. espectadores, sino que además pasan estas dos cosas al mismo tiempo. De hecho, la película se iba a dar acá la misma semana de su estreno en Argentina, así como que estaba muy, muy encima. De hecho, Ya. yo la vi la semana anterior que comenzara el festival, y la película todavía no se estaba dando en Argentina. Entonces tenía... Bueno, por eso, tenía muchas lucas de por medio para que se potenciara. Porque lo que decías tú, yo creo que es una historia que seduce en muchos aspectos, desde lo estético, o sea, está Almodóvar de productor, pero parece que estuviera de director de arte de la película, porque es muy de esa estética muy colorida, una fotografía muy buena, muy bien tratada, para una película que igual dura harto. Un poquito más de 2 horas. No sé, los dos la vieron, ¿cierto? Sí. Igual dura como 2 horas y algo, Mm. tiene su trayecto y funciona bien. No, por lo menos todo lo que estábamos ahí encontramos que era buena película de apertura. Sí, me para pareció iniciar. bien para enganchar con fuerza. A propósito de cine argentino, yo estoy esperando ver La Quietud de Pablo Trapero, que nada que ver con este festival, pero entiendo que Sí, estuvo en Venecia. estuvo en Venecia, Se sí. estrena en es Argentina. Lo estrenaban esta semana, Sí, me sí, parece. sí. Y es el director del Clan, esa película tan Clan, de oscura y bonaerense. brutal.
Carancho, que vimos Carancho, claro. Elefante Blanco, fuerte. etcétera, etcétera. Y yo estoy muy de acuerdo en esta ocasión con la película ganadora del área internacional Ujú. de Sanfic, El moto arrebatador, película argentina también, que estuvo en Cannes, que yo también venía esperando hace tiempo, Estuvo. y Eso no que lo es cachaba. Bueno, realmente interesantísima, de un chorro, un moto arrebatador, un lanza, como diríamos Un en lanza, Chile, ¿no? claro. Sí, po. Que junto a su socio van en una motocicleta y le arrebatan la cartera a una señora de la tercera edad, quedando inconsciente en el suelo. Pero lo interesante es cómo se van generando ciertos afectos entre el victimario y la víctima en la medida en que este chorro se va metiendo en la vida de esta señora por culpa o por lo que sea y se da cuenta que ella está hospitalizada y que ha perdido la memoria. Entonces él se mete, la convence de que ella le arrendaba un cuarto en su casa, entonces se instala en la casa de la señora como si fuera familia y empieza paradojalmente a cuidar a esta mujer de las propias heridas que él le propinó. La culpa. Es una joya, es realmente una joya. Ojalá tuviéramos la posibilidad de verla masivamente en Chile, cosa que no creo que ocurra, pero creo que estuvo muy sí, bien muy difícil. La esa decisión película. del jurado. Sí, Bueno, eso se llevó mejor película y mejor actores. Mejor actores. sí, también. Porque fue para el protagonista y para la mujer. Se llevaron los dos premios dentro de todo lo internacional. Que otro de los, ya que está en esa categoría internacional, acordándome de esto también, pudimos ver en Bafisi este año Dry Martina, que Así también es. estuvo en competencia internacional competencia. de Sanfic. Mm. Una película argentina-chilena muy extraña, pero muy divertida, muy chistosa. Bueno, igual es el lenguaje de Che Sandoval, pues. Siempre ha jugado con el humor, pero muy natural, como muy no maqueteado, no forzado, sobre todo en los diálogos. Creo que lo que mejor maneja Andrés Martínez son los diálogos, son todos muy rápidos, muy fluidos. El humor Sí. particular de chilenos y argentinos. ¿Tienen alguna especial de Sanfic que les gustó? Tratemos de llevarlo hacia quizás algo local y algo internacional. ¿Tú tenías ahí el No, moto pero arrebatador? Claudia. Sí, no, un poco pensando en Drake Martina, que también que tú decís, claro, estuvo en competencia. Sí, pues estaba en Sí, competencia me internacional. pareció que, claro, hay una capacidad del director de hacer chistoso el patetismo, en el fondo. Como en el Sí, fondo, po. darte cuenta de que esta situación es muy inverosímil, pero que, claro, aparece una cosa muy hilarante que yo comparto. O sea, tengo mis aprensiones con la película. No sé si me reí siempre, pero creo que es capaz de transmitir esa impresión. Y bueno, jugar con el deseo femenino, que también hay una exploración ahí que me parece interesante, más allá de si, no sé, pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor. Creo que también se arriesga un poco como con ese juego también. Creo que fue una película que, si bien me pareció interesante, me reí, no toda la película, pero igual me reí, creo que es un buen ejercicio, creo que fue una buena película en el fondo. Sí, yo igual lo vi como buen ejercicio, lo comentamos, me acuerdo en Bafisi, Sí. me La vi pasaba en Bafisi. que era como, siento que un poco autobiográfica, siento Sí, con el pues. tema del lenguaje. Sí. Pero además recuerda que la actriz fue pareja del Che durante harto tiempo, la actriz principal. ¿Sí? Ah, no Entonces, cachaba ese primer plano. está todo ahí, todo calza. Todo calza. Me parece que la película de Spike Lee marca un regreso muy importante de este realizador, con la misma energía, creo yo, de Haz lo correcto de hace millones de años. Spike Lee con El infiltrado del Ku Klux Klan, basado en una historia real de un policía negro, el primer policía negro que se incorpora a la policía de Palm Colorado Springs, Colorado. Exactamente. Y resulta tan paradojal que sea un policía negro el que logre infiltrarse en un Ku Klux Klan de esa época. ¿Y cómo lo hace? Usando el teléfono para investigar posibles casos o atentados contra... El lenguaje. El lenguaje. Entonces engrupe a los líderes de esta secta racista extrema, pero al momento de concretar este encuentro no podía ir él si era negro. Claro. Entonces manda a un... ¿cómo se llama ese actor? Adam Driver. Genial. Que es blanco y judío, y se empieza a meter en esta locura del Ku Klux Klan. Entonces finalmente la paradoja de que un negro y un judío
tratan de cazar a quienes buscan cazarlos a ellos. Entonces, súper recomendable. También hay referencias muy concretas al racismo del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta cosa de hacer grande América de nuevo, Sí. lo citan varias veces en los diálogos. Hay un chiste literal, hay una escena Sí. que es sale de la historia para centrarse en ese chiste. Oye, nadie elegiría a una persona así en este país como presidente. Y mira lo que tenemos. Y hay Todo un- y esto hay un- puede caer por impeachment cuando cambie la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Si ganan los demócratas, eventualmente podría haber un juicio político. Pero bueno, las escenas de archivo de lo que fue la matanza de Charles es muy impactante porque cambia la tónica, pero me pareció una película una muy buena vuelta de Spike Lee. Ahí es donde se vuelve ensayo. Nosotros lo comentamos el otro día que la fuimos a ver, nosotros la vimos fuera de festival. Y claro, nos pasaba, lo conversábamos harto, que la película tiene dos partes. Sobre todo tiene una historia que es la lineal de el policía afroamericano que se infiltra al Ku Klux Klan a través de su compañero judío. Claro. Pero está todo lo otro que parece ser un ensayo sobre... no, ni siquiera un ensayo, lo conversamos. Un panfleto sobre su postura de Spike Lee frente a la situación actual de racismo en Estados Unidos. Entonces ahí es donde, lo debo confesar, me sacó un poco la película. Porque sentía... Y que quizás lo que busca el director. Porque tú estás viendo una historia, pero después te topáis con el final donde parece un video ensayo de YouTube, como una nota de Vice, que es como, ¿pero qué es esto? Como ya no estamos hablando de la película, ¿cierto? O quizás la película no me está hablando solamente de la historia, me está hablando de lo que me está contando al final. Entonces ahí es como tiene esa jugada, lo que conversamos, muy de incomodarte el director. Como que siempre está buscando eso de quitarte de tu zona visual cómoda, donde yo te doy todo, sino que te hago que tengáis que esforzarte por hacer la lectura. Entonces, por ese lado lo encuentro súper bueno, de sacarte con tira buzón de ahí. Sí, también pensábamos en eso. O sea, yo al principio cuando la vimos, no sé si quedé bien súper conforme con ese ejercicio o con esa bofetada de realidad que nos da un poco al final de la película. Creo que ahí, o llegando al final de la película, donde muchas veces la cosa se vuelve un poco maniquea, ¿ya? En el sentido de que yo le hubiese exigido quizás mayor complejidad a los personajes o mayor contradicción. Pero claro, cuando aparece esta segunda parte, entiendo que el director está generando un posicionamiento incuestionable. Entonces, claro, está lo que decís tú, o sea, genera una película que yo me estoy creyendo, pero tengo que salirme de eso para en el fondo darte cuenta de que no podemos quedarnos con solamente la historia ficticia de alegría y de heroísmo, sino que hay un contexto que interpela permanentemente, ante el cual yo como director o artista tengo que tener una posición política que se proyecte en esa película. Casi como si fuese un discurso en una marcha, esto, como él cuenta esto como una anécdota para dar cuenta de su posición. Claro, o sea, hay Brecht, como efectivamente estoy contando un cuento, pero es importante que en cómo yo te cuento este cuento, bueno, nos demos cuenta de que es solo una ficción y de que hay otras cosas mucho más importantes de las que tenemos que hacernos cargo. Te conté esto durante 1 hora y media por esto. Claro, ahí... Es urgente y muy necesario. Sí. Y de las películas que están en cartelera y que estuvieron en Sanfic, en Miradoc, Petit Frere, ¿qué les pareció? Bueno, yo escribí de Petit en el sitio, está la reseña en abracción.com. Me gustó. No es muy compleja su posición de esta analogía entre los haitianos en Chile, como llegando a otro planeta, sobre todo con el tema de Marte, como ahí sale literalmente una escena donde se habla de la noticia de que encontraron agua en Marte y hay un robot que recorre la ciudad como un robot explorador. Me gusta esa analogía, pero sentí que se perdía a rato. Se te olvida de repente de que estamos viendo la perspectiva de ellos como si fuesen exploradores. Entonces, me gusta esa idea. Sentí que les costó mantenerla durante todo el discurso de la película, donde tenían que hablar de quién era Petit Frere Wilmer creo que se llama el protagonista,
que también se te olvida que es protagonista, que él es como su visión desde él, o cómo él está viendo todo este recorrido. Pero creo que es una de las pocas películas que son muy necesarias de ver, porque entrega esa perspectiva de los inmigrantes en Chile, sobre todo de los haitianos, quizás los que han tenido más problemas últimamente en el país, sobre todo acá en Santiago, y lo hace desde la adaptación, porque eso es lo más bonito que creo que tiene el documental. Te muestra cómo ellos forman comunidad. Por eso en la reseña coloco el título de Crónicas Haitianas, porque me recordaba mucho los cuentos de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Todas estas crónicas de tipos que llegan a Marte y tratan de adaptarse a este terreno, de tener una vida familiar, de tener un trabajo en otro planeta. Es lo mismo que pasa con los haitianos acá. Cómo tratan de tener una comunidad, ir a paseo, este tipo que tiene un folletín informativo en creolé. Entonces eso es súper importante de ver, el tema de registro y de su perspectiva. ¿Es tan estable todo el rato? No lo creo. Siento que flaquea, sobre todo a la mitad, al medio, y después ya te reafirma así como, oye, acuérdate que esto se trataba sobre esta idea. Pero me parece buena, súper necesaria. Yo creo que el sentido de buena. oportunidad es clave, porque finalmente Claro. es justo el momento social y político donde ha aumentado mucho la migración haitiana. Hemos visto cómo han llegado muchos y la resistencia que se genera en la población chilena, que es bastante racista. Entonces Sí. creo que es bueno que las películas salgan justo en el momento en que ocurren los fenómenos sociales, a diferencia, por ejemplo, de un documental que se estrenó hace poco, Ya no basta con marchar, que era sobre las marchas estudiantiles, pero desde el punto de vista del arte y de las intervenciones artísticas, que era súper interesante como documento de una época, de un Pero era más periodo, interesante hace 10 años ocurrió atrás. hace bastante, entonces pierde un poco la pertinencia. Como nos pasó en Valdivia con La Isla de los Pingüinos. También, porque era una película de ficción sobre los movimientos estudiantiles de 2006. 2006. Claro, y la vimos el año pasado y era como, me acuerdo, nostalgia para mí. Pero que la ve un pendejo ahora es como, sepa moya, ¿no? La historia no es tan entrete. A uno lo atraía porque estuvo ahí. Claro. Pero claro, esa es la jugada que quizás más de los productores, de poder potenciar, Sí. decir, oye, esta película hay que sacarla ahora, porque ahora es donde va a golpear. ¿Qué otro estreno les gustaría? O sea, estreno, a poquito, ya no nos quedan re poco, porque hablamos que El Ángel está en cartelera, Sí. El Infiltrado del Ku Klux Klan. A mí me Petit interesa Frere. particularmente lo que vimos de cine latinoamericano. Creo que fue una muestra especialmente interesante en esa línea. Las Herederas de Paraguaya, una película de un cine que no vemos mucho, que no hay mucho, sin embargo tuvo algún premio en Berlín, no recuerdo cuál. Que realmente me pareció muy sensible, muy bella. Nos permite conocer un poco esta sociedad que es muy conservadora. Recuerden que hubo muchos años de dictadura también. Y es la historia de dos mujeres, o sea, se cruzan varias temáticas ahí. La diversidad sexual, por un lado, estas dos mujeres que han vivido juntas durante 30 años y que viven de lo que fue, heredan un buen pasar, Claro. pero que en la actualidad no lo es. Entonces tienen una casona grande y empiezan a vender los muebles para poder subsistir. Pero una de ellas, la menos cuica, por así decirlo, termina encarcelada por deudas. Entonces muy interesante como muestra cómo estas dos mujeres, sobre todo la que se queda fuera de la cárcel, bueno, estábamos hablando de esta película de un cine que no vemos habitualmente, el cine paraguayo, Las Herederas, del director Marcelo Martinezzi, que se ganó 2 Osos de Plata. Mejor actriz para Ana Brun y uno de los premios destinados a las obras más innovadoras del certamen. O sea que Chela y Chiqui, que son estas La herederas, protagonista. aunque una de ellas es más heredera que la otra y se lo recrimina también, le dice a la otra, hemos tenido que vender mis muebles, mis joyas, Mi herencia. mi herencia. Sí, po. Y el final lo encontré maravilloso.
porque No, es finalmente hermosa. cuando una de ellas está en la cárcel, la otra va descubriendo un espacio de libertad también en y ese taxi, ese auto tradicional que tenían se va convirtiendo en la práctica en un taxi. Es un espacio de libertad para esta heredera que se relaciona ahí con la comunidad. Ojalá se pueda ver en Chile también. Creo que es una gran Sí. película y un acierto de este festival. Me gusta mucho el juego que tiene con el pasado de, o sea, mujeres mayores en una casa muy antigua, con muebles, con alhajas y cucharas y todo muy antiguo, eh, pero tratando de cómo sobrevivir en los tiempos de ahora y en todo sentido, incluso una relación que ahí aparece entre medio con una persona más joven. eh, Creo que el guión es buenísimo, Sí. es muy, muy, muy bueno, es una Coincido. historia muy... Me gustan esos donde todo fluye muy natural, donde todo parece ser que tenían que pasar las cosas de tal forma, sobre todo lo que hiciste tú al final, que es como... No había otra forma de que Muy pudiese bien. terminar eso, entonces era Marcelo Martinelli, muy buena. Martinezzi, perdón, dice que él veía en su propia vida, en su familia, desde un estrato medio alto, esta misma dinámica, ¿no? Del conservadurismo, del que dirán, de tener una vida doméstica de una manera y mostrarla para afuera Claro. de otra. Entonces creo que habla mucho no solo de Paraguay, sino creo que de Funciona, Latinoamérica también. funciona mucho acá, sí. Sí. Sí, es muy de nuestra cultura eso. Y en términos de Latinoamérica, una película que podríamos decir más sencilla, pero que me pareció muy impactante a propósito del caso hondureño que estamos viendo hoy con desapariciones forzadas y esa crisis que se ha generado, se llama Heredera del Viento y es de una joven que no nos habla de la Honduras de ahora, sino que nos habla de la Honduras de sus padres revolucionarios. Y cómo ella les reclama haber privilegiado la revolución nicaragüense que a ella misma. Y es una película dolorosa, es una película que recuerda a el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que son los hijos del MIR que se tienen que se van a otros países, en este caso en Cuba, a vivir los niños solos, con una persona que los cuidaba como tutor social mientras sus padres se dedicaban a la revolución. Pero en este caso hay un reclamo. Entrevista a sus padres y les reclama este abandono a favor de la revolución. Entonces es una historia que de alguna manera permite entender también lo que pasa hoy. La situación actual. Y en esa Honduras como último reducto de la Guerra Fría. Muy sentida, es una película sencilla, un documental, pero la destaco especialmente en esta versión desde el punto de vista de lo latinoamericano. Sí, estuvo bien con harta perspectiva. Yo me acuerdo que está la heredera de Paraguay, vimos Sí. harto argentino, que fue lo que ganó, chileno también. Me acuerdo que estaba Averno, una película boliviana que vi en sí, no Bafisi. la pude ver. ¿La viste? O sea, la vi en Era medio Bafisi. fantástico, ¿no? Sí, era... Me acuerdo que en el video te decía como... Era como El Señor de los Anillos, pero en Bolivia. Sí, era una volada extrañísima, muy mitológica, muy bonita de ver, pero... Atención con Bolivia, porque justamente en Freak Valdivia hemos visto el trabajo de Socavón, con un trabajo de fotografía en la última película que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era de la minería y tenían un trabajo de fotografía y de luz impresionante. Bueno, ¿No te acuerdas han cómo se estado en llamaba? Cannes harto también ellos, sí. Socavón, así Sí. que algo está pasando en ese Sí. cine también. Bueno, pues y, pasando de nuestro continente, me ¿sí? faltó solo Colombia, Pájaros de Verano. Pájaro de verano, sí, lo quiero. Del director de El abrazo El de la abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. Es bien impactante porque también aborda el tema del narcotráfico, pero desde sus inicios, en una comunidad indígena de La Guajira. Y tú puedes ver, realmente es bien impresionante, puedes ver cómo una comunidad desmitifica un poco esto de las comunidades, cómo esta comunidad se va metiendo en el negocio de la droga, en un negocio pequeño, con todo el dilema ético que tiene una situación como esa, hasta generar pequeños imperios y una división entre las comunidades.
Entonces creo que desmitifica, que a la vez hace un guiño a la historia de Colombia, pero bueno, tantas películas que hemos visto que están situadas en los 70. Eso es una señal bien interesante. O sea, El Ángel, el Ku Klux Klan, Pájaros de Verano. Entonces estamos haciendo como una revisión para entender hoy, claro, quizás mirando hacia esa década. Claro. Yo lo noté bastante en este festival. Claro, es verdad, pues como nos afirmamos un poco el entender el ahora, pues, está un poco así. Bueno, lo que decíamos de el latinoamericano igual estuvo bien bueno. Ahora Sí, yo creo que sí. lo que fue Sanfic este año, y en lo internacional, que ahí hubo harto. En mi caso no vi mucho. Vi Cold War y internacional me estoy refiriendo fuera de Latinoamérica. El Infiltrado, pero la vi fuera. Y Choplifter fue como lo más destacado que vi durante el festival. Yo estaba trabajando, así que no podía ver mucho. Nosotros también, ¿ya? Sí. Trabajando viendo cosas. Claro. Pensando, ¿te parece poco? Pensando. O sea, Yo estaba trabajando para que ustedes pudieran ver cosas. Ah, Tuviste una que a mí me interesaba harto ver, que no la pude, que la tengo harto, que era de la Semana de la Crítica, de Cannes, que era Woman at War. Woman at War, sí. Irlandesa. Película irlandesa, sí. Muy cuidada, que tenía, bueno, una fotografía maravillosa, unos verdes, mucha pradera, mucho campo. Bueno, el idioma irlandés también es bien particular, Sí, suena bien ajeno. Creo que es una película interesante a propósito de lo que tú decís, que es una película que viene de una manera particular, o sea, la Semana de la Crítica en general, las películas no llegan a Chile, creo que también hay un acierto del festival de poder un poco traer ese cine, traer justamente esa sección de Cannes, que es una sección portentosa, pero a la cual el chileno no sé si tuviese acceso de manera casi tan rápida, no sé, Cannes fue hace un par de meses, ¿no? Y pude ver esta película en el cine de Imperio en Huérfano. Entonces me pareció como interesante, más allá de la película, que sí me parece una buena película, lo que significaba estar viendo esa película en ese contexto. Que uno lo agradece, uno desde nuestra vereda, no de público sino general, sino que lo que conversábamos delante, Roma, que está premiada ahora ya en Venecia, sabemos que la vamos a poder ver acostada en tu cama a fin de año, ¿cachai? Entonces eso igual... Que nunca va a ser lo mismo que una sala de cine para mi gusto. O sea, creo que hay una tensión ahí entre tener acceso rápido y poder ver, que es muy valioso también, pero la sensación colectiva de estar en una sala, además técnicamente una proyección grande, y comentar con el otro o escuchar las reacciones del público, yo creo que eso no tiene precio. Pero bueno, creo que son fenómenos que deberían coexistir tal vez, ¿no? Estamos en pleno proceso de eso también. Sí, o sea, estamos recién se está reconociendo, la industria cinematográfica mundial está reconociendo las producciones de streaming, que era como... no era nada, era como... habían directores que ni siquiera los tomaban en cuenta. ¿Te acordás que conversábamos de Nolan o los mismos... Almodóvar cuando fue jurado fue presidente jurado de Cannes, también, como películas que solo se ven en salas de cine. Entonces ahí está así como la pelea, así, ¿no? O la pregunta porque el cine también. Claro, o sea, ¿Qué es el cine? Es algo que podéis ver acostado desde tu celular, ahora ya lo podéis hacer desde ahí, entonces bueno, ahí están esas peleas. Bueno, pero tú viste Woman at War y Choplifter, que yo también la vi. O sea, lo que decías tú de la sección Maestros del Cine, o sea, una sección que se preocupa de traer películas de festivales de clase A, pero que tienen aval de ciertos premios, ciertas galardones. En ese caso, claro, como tú decías, Marisol, creo que Shoplifters, del japonés Koreda, Hirokazu Koreda, fue una película fulminante, no sé, yo quedé de una pieza en el fondo. Ganó, bueno, una película con el aval de la Palma de Oro, que no es menor tampoco, que nosotros vemos, bueno, de manera muy cercana cuando recibió este premio. Una película, pero totalmente fuera de serie, en el sentido, en cómo el director juega o transgrede o subvierte permanentemente la moral del espectador. O sea, qué impresionante el ejercicio tocando temas muy, muy nuestros, que es la familia, la necesidad. Estaba pensando, ahora que lo estás diciendo, de
Por ejemplo, estábamos hablando del Ángel, que es la película inaugural, de un tipo que se vuelve un delincuente. Por gusto, por arte, no por necesidad. Y esta no era la película de clausura, pero fueron las últimas funciones del fin de semana. Shoplifter también veis delincuentes, pero los veis desde otra perspectiva. Es que yo tengo otra sensación. ¿De quién son las cosas en el fondo? Claro, pero es que los dos plantean el mismo discurso. Para el tipo del Ángel, Carlito, yo no creo la tuyo, claro, mío, la propiedad privada. Claro, ¿cachai? Eso. Y la familia en Shoplifter, hay una parte de un diálogo del padre, me acuerdo que dice, como... Lo que está en el supermercado todavía no es de nadie. No es de nadie, claro, ¿cachai? Entonces... Es de una familia que vive hacinada con una abuela, lo que creemos que es una familia y después nos damos cuenta que es una familia por afecto no y una no familia por de sangre. vínculos sanguíneos. Claro, ahí pasan otras cosas. Ahí pasan otras cosas, pero lo encontré potentísimo porque yo no los veo como delincuentes. O sea, creo que es una familia que eligió serlo. Es que yo creo que es hecho, el gran manejo del director. Pues acogen a una niña que está abandonada sin pretender que haya un acto delictual en eso, digamos. Bueno, no podemos contarles demasiado, pero creo que fue una gran película. Una gran película. Sí. O sea, pensando que la posibilidad del cine de poder que a ti como espectador se te subierta completamente tu sistema ético, con cómo tú jerarquizás y entendías el mundo moralmente, creo que este director, pensando también en Kurosawa, como una especie de matriz dramática permite que eso pueda pasar en el transcurso de la película. O sea, como que estaba ya aquí y después te diste vuelta y después te diste otra vuelta y salís como además muy tocada emocionalmente. Como, siento que también hay una especie de sutileza que no tiene que ver necesariamente con el estereotipo del cine asiático contemplativo, sino que creo que hay una especie de detalle en el gesto del director dramático, pero también un poco en cómo esa sensorialidad de las interacciones cotidianas que hace que uno se sienta como muy representado, sin decir tantas cosas, sin llenar de diálogo. Me acordé mucho de esos planos que colocaba, no sé, desde donde uno veía como parte de la familia compartiendo, como en esta especie de cocina que siempre había. están comiendo, comen Sí, todo claro. el tiempo. Una cosa donde tú veis ahí efectivamente cómo se congrega, ¿cierto?, el mundo a propósito de las solidaridades quebradas del siglo XXI. Creo que ahí hay una cosa que claro, yo todavía no termino de entender en el fondo, pero es una película hay que digerirla que hay que pensar la arte igual. Pero... Tiene un guiño también, además de esta cosa de la familia que uno elige, no sanguínea sino afectiva, tiene un tema también con el trabajo como acto político, digamos, porque estas personas trabajan, pero aún así son pobres. Eso es un debate que hemos tenido en Chile hace unos años. Y, por ejemplo, hay una escena muy interesante de una de las hijas que no va a trabajar ese día. ¿Y por qué? Porque la fábrica no puede pagarle a todos. Entonces deciden que a algunos le toca ir solo mediodía para pagarle menos a los trabajadores. O sea, hay una explotación ahí, pero me parece... Y como que pasa, es como medio naturalizado, digamos. Pero bueno, esta familia que son ladrones de tiendas que le hacen un poco la guerra de alguna manera, a lo mejor a los grandes conglomerados de tiendas grandes y todo eso. ¿Ustedes habían visto pura chuchería? algo de él? ¿Habían visto Corea, algo? sí, After the Storm, sí. ¿Cuál es? La anterior anterior de él, claro. ¿Ya? ¿Qué tal? También es una película que creo que hay más emocionalidad, creo, pero creo que el aparato dramático nos permite como tener esta sensación. Creo que aquí se pone más hábil con el guión. Creo que el anterior también tiene esta misma riqueza. Yo creo que el guión acá es buenísimo. O sea, está trabajado muy sutil, para en el fondo muy trabajado. para darte vuelta o para estar constantemente testeando, poniendo en duda tus certidumbres. Pero claro, la película anterior creo que también podríamos decir que es más típicamente oriental. Yo creo que aquí hay un juego superior. Tiene un tema, parece, con las relaciones humanas, cómo nos llevamos, porque yo cuando chico vi una película, chico me refiero así como en los 2000, estaba en el colegio creo, me llegó el comentario de una que se llama Afterlife, y porque era muy volada, porque era sobre una institución que se encargaba de hacerte videos en VHS de un momento de tu vida. Esta institución estaba en el cielo. Entonces tú cuando te mueres, llegabas a esta institución y te preguntaban ¿cuál es la escena que tú quieres tener en ese VHS para que puedas repetir constantemente?
y se hacía un montaje como si fuese una película, de no sé, un paseo a la playa. Entonces contrataban autos, veían la producción del camino hacia la playa y te grababan toda esa instancia y tú hacías ahí el guión de ese momento para tú conservar ese videotape, recuerdo. claro, y eso mucho antes del disco de Radiohead de Videotape, que juega un poco con la misma idea. Yeah. Y esa película era de Corea, y yo no cachaba que era de él, entonces cuando estuve revisando su filmografía, llegué a esa película. Y claro, tiene un tema con las relaciones, de cómo nos relacionamos en este caso con la muerte, con los otros. Porque la historia se trata mucho de situaciones que yo tenía con algún familiar, con algún amigo, alguna pareja. Entonces aquí también tratando de entender un poco dónde se mueve el director. Qué buena. Hay una película rusa que se llama Doblatov, que es de un director que es hijo de un director de culto que se llama Alexei German. Este hijo se llama Alexei German Jr., que es el que hizo Hard to Be a God, que es una peliculaza que la vimos sí. en el Festival de Cine de la Católica hace como 2 años. Hard to Be a God me suena. Esta realmente es muy impresionante, es como de otra época, digamos, pero esta historia está basada en una historia real, Doblatov, de un poeta que tiene ese apellido en los 70 nuevamente, en Rusia, no, en Leningrado, hoy San Petersburgo. Y es como un poeta un poco maldito que enfrenta, que le toca enfrentar la censura y esta imposibilidad de publicar. Entonces es un poquito densa, es difícil, pero muestra a aquellos que están del otro lado del sistema, los que no estaban de acuerdo, y que se van quedando fuera de la posibilidad que daba la burocracia soviética en ese momento. Me parece que fue un acierto también, y también recordando varias películas que este año han tenido un foco en la órbita soviética de los 70. En el cine de la Católica, por ejemplo, vimos La Maestra, que no recuerdo qué país de la órbita soviética. Eslovaca. Exactamente. ¿Te gustó a ti? Sí. Yo encontré que era una joya, digamos, cuando esta lógica del régimen totalitario se mete hasta en las aulas del colegio, y ella generó un vínculo clientelar, por así decirlo, con los apoderados del curso. También otra película rusa que se vio hace poco, en esa misma, en la Católica también, era El Esgrimista, que a mí no me gustó tanto. Verdad, sí, me acuerdo pero que tiene esta misma dinámica de los 70, del alto totalitarismo, de un profesor que tuvo que relegarse a otro, no era profesor, se va volviendo profesor de esgrima con los estudiantes de una escuela rural para tratar de defenderse, digamos, de protegerse frente al totalitarismo. Entonces creo que también hay una reflexión en el cine, y Doblatov también sigue en esa línea sobre el totalitarismo soviético en los 70 y su influencia y sus efectos en la cultura. Sí, me pareció una Pues es película probable que la den, interesante. quizás, como en el mismo circuito, ¿no? No creo. No, porque es larga, porque es sombría, tiene una fotografía, la nieve permanente, es agotador un poco. Ya. Pero es bellísima y es un digno hijo de su padre, este ruso. Bueno. Así que fue un gran aporte también. Ahí donde mencionaste esta época más setentera, me acordé de Cold War, que tiene un poco eso de hecho pasa por distintas décadas, si no me equivoco. Sí. Pasa por varias, como Es 3 décadas. polaca, ¿no? Polaca, sí. Del mismo director de Paweł Pawlikowski. Pawlikowski, de Aida, sí. Aida. La que ganó el Estaba Oscar. en Netflix y la sacaron, nunca la pude ver. Sí, pues, verdad que la subieron. Ganó, no me acuerdo qué año ganó el Oscar, como 2015. 2015. Me parece. Sí, 2015 fue. Llegó a Sanfic también con Cold War. Es una historia de amor. De amor imposible, entre comillas. Muy romántica en los personajes, porque es una historia de amor que trasciende lugares y épocas, como lo comentamos, ¿cachai? Que es una tipa que se mete a una escuela de artes
a ser cantante y termina como bailarina de un grupo de... No sé cómo se llamaba Folclórico, esto, folclórico polaco, Sí, yo creo. donde cantaba y bailaba. Y se enamora del profesor, del director de la escuela. ¿Era así? Sí. Que lo hallé muy Pancho Melo, como alto, Sí. flaco. No. Los Bueno, dos que eran bellísimos, además, una Ella, estética. ella era hermosa, era Que hermosísima. además en el blanco y negro, tan elegante, con el jazz de fondo, en distintas locaciones, París, no sé, Varsovia, en Europa del Este, una cosa Yo creo que- bellísima. Pero la historia en sí misma, Era lo que hiciste tú, era una historia Ay, de amor no. imposible, ya, y Pero hay no. cientos de esas. ¿Cuál es lo distintivo? Quizás lo atractivo estaba en lo cinematográfico, Sí, simplemente. yo creo que eso. Una fotografía muy, muy cuidada, tiene unos planos brutales, Sí. buenísimos, una música muy buena, desde lo clásico, esto folclórico que decís tú, pasando por el jazz, Sí. esas escenas de fiesta en los No, bares son maravilloso. buenísimas, los paseos por París también, esos campos de trigo que se ven de repente, no, era muy, muy bella la película. Y nuevamente el tema del totalitarismo y cómo Esto era Guerra Fría. sí, creo que sí. Creo Bueno, que era su ahí. nombre así Bueno, lo Cold indica, War. digamos. Está- Guerra Fría y cómo eso se mete incluso, pone límites al arte y a la cultura. Y esto era un amor en ese sentido imposible porque ella en algún minuto trabajó para algún servicio secreto, ¿no? Sí, sí. Y a él lo perseguían, tenía que ir cambiándose de ciudad. qué De sé hecho yo. estuve en un campo de concentración Sí. en una instancia de la película. Esa parte es muy fuerte. Es muy linda de ver, Pero la pero- demanda, o el interés que hubo en Sanford por ver la película, no sé si se condice con efectivamente o sea, no sé si era para tanto, digamos. Me parece sea, una joya, muy bella en términos Lo que decía el Claudio estéticas, pero... es del director de Aida, Claro. el polaco, era como estuvo en Cannes, se ganó mejor dirección, si no me equivoco, en Cannes. ¿Sí? Sí, o el Grand Prix, que está la Palma de Oro, está un premio que es el que ganó Spike Lee, y está otro premio. Entonces uno de esos se ganó Pawlikowski. Venía con harta Sí. ficha y en verdad, sí, bien, Ah, funciona. bien. Un deleite sencillo, Sí. no sé. No maravilló tanto. O sea, de hecho, no sé, hay alguna que los maravilló, que lo dijeron, si voy a recordar Sanfic 2018 va a ser por esta película. Sí, para mí el moto arrebatador, que además muy merecidamente se lleva el premio a la competencia nacional, a diferencia del año pasado en Sanfic, que el premio se lo llevó Sapo, que era mal. Y también a diferencia del año pasado, The Square, que estaba en el área internacional Sí, y que también Maestro del había Cine sido también. Maestro la del Cine. ganadora de la Palma de Oro, comparado con esta que de este año. Square para mí fue de verdad decepción. Yo sé que a ustedes les gustó, estaba repleto, no sé qué, pero Sí, prefiero los ganadores de este año en Cannes y en Sanfec. Se- Salvo el año pasado Flow. Flow ganó a nivel nacional. Ujú. Acá sí, pues acá ganó Flow. Yo no este sé año. si se le habría dado bien. Me parece que interesante este documental que hermana los ríos del Biobío en Chile con el Ganges en India, pero claro, es muy bella, muy cuidada, un documental de observación, pero no sé, no me terminó de... No te convenció. Sí, no, ¿A ti? a mí igual me pasó lo mismo, no me terminó de convencer. Me gustó mucho la fotografía, lo que te decían antes. Era para verla en el cine, sí, totalmente. En un IMAX se vería hermosa esa película. El día nunca va a estar en un IMAX esa película. Entonces, estaba bien. Pero, Y de hecho, comparando- de las chilenas, como para Yo creo que el cine chileno estuvo más bien, menos, no sé, no tan potente. Yo vi como otras poco, veces. pero con la que me quedo por una propuesta muy extraña. Y bueno, se llevó un premio que fue Mejor Actriz. Rarísimo igual, porque Ya. la actriz sale un minuto, no sale nada. Fue Perkin, de Ah, Faría. no la vi. Es una película muy extrañísima, es una poesía a pie de distintos personajes por Santiago, puros junior y trabajadores, los Perkin de distintas empresas que se juntan a chupar en la Los plaza. mandados, en Claro. el fondo.
Me parece que era muy atrevida. No decirte nada, pero en lo que te decía siento que había un discurso muy personal y filosófico, pero pocas veces visto en el cine nacional. Entonces eso me gustó harto. Onda. Ese cine que uno ve que ya esto se sale de las normas, muy de... cuidando las proporciones, pero muy de José Luis Sepúlveda, que tú veías una película y tú decís que ya esto está en otra categoría, no te puedo meter en el mismo saco que un Larraín, que un Lelio, que todo eso, ¿cachai? Entonces por eso yo me quedo con eso del cine chileno. Ya, bueno, y comparando este Sanfic con el año pasado internacional ganó La Familia, que es esta producción chileno-venezolana, que realmente fue muy interesante. Yo la vi en el cine de Rancagua, que no sé si se va a realizar este año o no, que muestra las precariedades de un suburbio, digamos, y la relación entre un padre y un hijo solos. La menciono porque entiendo que próximamente este año va a estar en cartelera. Claro. Y que está postulando, tú dices que al Oscar. Claro, eso, Venezuela. también empiezan ya ahora la temporada, como decíamos, de festivales, y como ya están películas ya premiadas en distintos festivales del mundo, ya también empieza la carrera hacia los Oscar, la carrera de los países, donde envían sus postulantes a la categoría de mejor película extranjera, que lo conversamos también, como que irá a Chile este año, sobre todo que ahora se configuró la Academia de Cine Chileno, que no existía. Que no tiene académicos paradojalmente. Pero bueno. Es un buen tema. Esa ha sido una crítica que le han hecho. Súper importante. Pero donde Venezuela va a enviar este año La Familia, que fue premiada en Sanfic del año pasado, la que tú estabas mencionando ahora, que estuvo en festivales nacionales. Entonces también le da un punto a los festivales de acá, de decir, tener esa capacidad de visión y de potenciar filmes que sean... que tener ese olfato, básicamente, de potenciar eso. En Colombia va Ciro Guerra con Pájaros de Verano también, que también estuvo en este festival. Entonces, eso me parece importante en los festivales, tener ese olfato. Que veamos cómo le va a Valdivia este año también, con ese olfato, a ver qué sale de ahí. Valdivia no falla en su olfato, ya lo vamos a ver luego de... El regalo. Por supuesto. Bueno, y antes de despedirnos me gustaría recomendar Docs Barcelona Valparaíso, un festival de documentales que se realiza a finales de septiembre, luego de las fiestas patrias, que trae un título que es imperdible para mi gusto, nuevamente de cine argentino, de una joven que se llama El silencio es un cuerpo que cae, que es una belleza. Es la historia de una mujer, Albertina Carri, o sea, ella es la directora, la misma de los Rubios, que se mete a los archivos y a revisar todos los videos que grabó su padre, que se murió muy prontamente, y empieza a revisitar nuevamente esa época como de los 90, esta documentación en VHS. Este padre que se cae de un caballo y muere. Entonces un homenaje a este padre, pero en ese revisitar ese periodo, ella va entendiendo que además de la militancia política que tenían en ese tiempo en una provincia, no recuerdo cuál, la Argentina, el padre también tenía otra vida, por así decirlo, en términos de su orientación sexual. Y es muy valioso cómo se mete en ese ámbito tan complejo con los ojos de hoy, pero a propósito de este, por algo se llama El silencio, que es un cuerpo que cae justamente por el silencio de este padre que cae en el caballo y se lleva con él este secreto sobre su propia vida. Así que lo recomiendo muchísimo, al igual que Mi cuerpo es político, que es un documental brasileño sobre casos de transexuales. Va a estar Flow también en Valparaíso. Ah, bueno. Tierra Sola, que ya viene de vuelta. Bueno, entonces no perderse Docs Barcelona Valparaíso del 24 al 30 de septiembre. Es una buena instancia para ver documentales en la ciudad Puerto. Sí, pues poquito. ¿Algún aviso? ¿Tú? ¿Algo que estáis viendo? ¿No? Yo en esa misma quiero... Bueno, este video va a salir después, pero... Ahí es donde meto la cuchupleta. Hoy termina, si no me equivoco, hoy, sí, domingo, La Cacería, la serie de Megavisión,
que Ya. está dando los domingos en la noche sobre el caso del psicópata de Alto Hospicio. La serie es buenísima, tiene una producción buenísima, muy buena, muy bien trabajada, actores muy buenos. Está esta chica, la que era de Ramona, la Ya. serie de TVN, no recuerdo su nombre, pero que le han tirado hartas flores, que tuvo una entrevista en El Sábado, si no me equivoco, el Weekend, como una de las actrices como, con más proyección de la escena nacional. Mira. Y la serie es un policíaco que se hace poco en Chile, o el género. Se trabaja muy poco los géneros, sobre todo policíaco, de investigación, medios noir. Esta está muy bien, está muy buena. Hoy termina, Buen dato. pero si no la han visto, si me quieren tomar en cuenta y la quieren ver, cada capítulo dura como 45 minutos. Está cada uno de los capítulos en la biblioteca, la videoteca del Consejo Nacional de Televisión, Ya. donde han subido mucho material, hay muchas películas, está Neruda, hay harto de los archivos del Cardenal, hay muchas series y muchas películas, así que está bien bueno ese sitio, y ahí es donde pueden encontrar los capítulos de La Cacería. Ahí hoy su último capítulo, así que quizá tengo ahí unas notitas para poder tirarme alguna reseña para abreacción.com, para que pasen también ahí a ver. Tenemos última reseña de lo que hablamos hoy, El Ángel, Petit Frere, están los videos de Bafisi. Todavía estamos teniendo hartas visitas con la entrevista a Cristóbal Valenzuela de Roberto Rodán. Muy bien. Así que eso, po. No sé si tenemos otras cosas al cierre. Yo creo que sería de aquí a Valdivia. O en una de esas nos Esperemos. O tiramos tal con vez Valparaíso, algo. en una de esas. ¿no? Claro. Sí. A ver si nos tiramos con algo. Hay que ver para adelante la cartelera. Yo en mi caso no he visto nada como muy interesante que venga últimamente. No sé si vaya a haber algo que diga esto merece podcast, esto no. Pero estamos ahí siempre al pie del cañón de los estrenos semanales. Así es, después de este tremendo análisis que hemos armado de, De lo distintos último, sí. festivales, de estrenos que están en cartelera, así que ojo con el cine y vayan a las salas, además de ver Netflix, Sí, po. se puede complementar. Todo de lo que vimos se sustenta por su ticket. Así que cada uno cuenta. Eso pues. Nos vemos en la próxima. Nos Chao. escuchamos. Gracias. Chao.